John Bennett Ramsey. John Bennett era la segunda hija de los Ramsey, una pareja formada por John Bennett Ramsey y Patricia Ramsey. Esta era la segunda familia de John, pues en el pasado se había casado, y como fruto de su primer matrimonio tendría 3 hijos. Cabe resaltar que, aunque no es del todo relevante para el caso, John era alrededor de 20 años más grande que Patricia. Para cuando se casaron, ya habría estado un tiempo al servicio de la Marina y un poco más tarde fundaría una empresa de la tecnología enfocada en computadoras. Por su parte, Patricia era una ex reina de belleza y una concursante habitual en muchísimos concursos de talento y belleza. Por otra parte, Patricia tenía un título universitario en periodismo. Sin embargo, nunca ejerció su profesión, pues se casaría poco tiempo después de acabar su carrera. En 1987 tuvieron a su primer hijo. Lo llamarían Burke. Y en el año 1990 nacería John Bennett. Se podría decir que era un matrimonio normal de los años 90. John era un hombre proveedor y Patricia era una mujer que se encargaba del hogar y del cuidado de los hijos. También tenían un grupo de asistentes que les ayudaban a cocinar, al cuidado de los niños, al mantenimiento de la casa, a algunas otras actividades. Patricia es descrita como una mujer siempre arreglada, perfumada, con las uñas pintadas y siempre a la moda. Además, trataba de vivir o revivir su sueño de ser una reina de belleza a través de su hija. Por lo tanto, la inscribiría en tantos concursos como pudiera hacerlo. John Bennett era una niña adorable, con rasgos lindos, cabello rubio y encantadora. Era evidente que había heredado los rasgos estéticos de su madre y por lo tanto, tendría una facilidad nata para ese tipo de concursos. El primer concurso en que participaría sería alrededor de los 4 años. Cabe resaltar que a esta edad, los niños no tienen ni idea de lo que es un concurso de belleza. Solo están explorando el mundo, siendo inquietos, experimentando y conociendo el mundo. Con todo y esto, John Bennett ganó 4 competencias en los siguientes 2 años, pero fue inscrita a muchas otras. No solo era ir y presentarse. John Bennett tenía que aprenderse algunas rutinas de baile donde y era encantadora, alguna pieza musical para cantar, uno que otro discurso, etc. Esto implicaba tomar clases de canto, de baile, postura, expresión oral, horas frente al espejo mientras la maquillaban o probaban varios estilos. Todas estas horas obviamente eran restadas al tiempo en el que la niña debería ser eso. Una niña, es muy ilógico que a sus 4 años por voluntad propia quisiera invertir todas esas horas en actividades que la alejaban de divertirse, de jugar con otros niños, de ver televisión. Por su parte, el padre era un hombre muy ocupado en su empresa. No le gustaban del todo aquellos concursos. Sin embargo, dejaba que su mujer administrara la casa y se hiciera cargo de la crianza de los niños. Gracias al esfuerzo del padre, los Bennett eran millonarios. Tenían una casa hermosa, un yate, un avión y ciertos lujos que no cualquier familia se podría dar. Aquí nos podemos dar cuenta de un error muy común en la sociedad de ese entonces y en la actual. Pues, una cosa es encargarse de conseguir el dinero para subsistir, y otra muy diferente, el desligarse de la crianza de sus hijos. El 26 de diciembre de 1996, Patricia se levantó por la mañana muy temprano, pues estaba a punto de organizar un viaje con su familia. Mientras bajaba las escaleras, vio unas hojas tiradas en el piso. Cuando comenzó a leer el contenido de esos papeles, según Patricia, un terror le invadió el cuerpo entero, pues se trataba de una carta donde se pedía un rescate a cambio de la vida de su hija. La nota, escrita a mano con marcador negro sobre una libreta de la casa, fue encontrada en la escalera por la madre de John Bennett, poco después de la fiesta de Navidad. Tenía 2 cuartillas y media, dirigida únicamente a Mr. Ramsey. La letra era firme, en mayúsculas, con errores ortográficos como business o possession, y firmada al final como Victory SBTC. Contenidos principales. 1. Identidad del remitente se presenta como un pequeño grupo extranjero, respetuoso con su negocio, pero no con su país. 2. Situación de John Bennett. Aseguran que está viva e ilesa, y que si sigue las instrucciones, vivirá para ver el 1997. Monto exigido, $118, precisamente la suma del bono de Navidad de John Ramsey ese año. 4. Instrucciones detalladas. Retirar el dinero del banco, ponerlo en una bolsa de papel marrón. Al llegar a casa esperar la llamada entre 8 y 10. Para coordinar la entrega, mención de carga física y necesidad de descanso. 5. Amenazas explícitas frente a cualquier desobediencia. John Bennett
será ejecutada y no entregarán su cuerpo. Amenazan además con decapitación si contactan a la policía, hablar con veterinarios, alertar al banco, etc. Llaman a John Fakat, sugieren que no es el único rico. El FBI consideró la nota inusualmente larga, algo extraño para un secuestro real, y sospechó que fue escrita en la misma escena del crimen. Se demostró que fue escrita con un Sharpie y papel pertenecientes a la familia, y no se encontraron huellas fuera de las de Patsy o oficiales de la escena. La cifra exigida, el monto exacto del bono navideño de John, sugiere a alguien con información interna o acceso privilegiado al hogar. Cabe resaltar que la carta es infame, incluso caricaturesca, pues pareciera sacada de una mala película donde el responsable tuvo el tiempo suficiente y la frialdad para cometer el crimen, y luego escribir 2 cuartillas y media dentro de la casa, usando papel y tinta encontrados dentro de la misma casa. En cuanto Patricia leyó la carta, fue de inmediato a despertar a John y llamaron a la policía alrededor de las 5:50 de la mañana. En este punto hay 2 vertientes, pues la nota decía explícitamente que si llamaban a la policía, entonces iban a terminar con la vida de la pequeña. Por otra parte, si esto fuera real, tal vez no sería mala idea notificar a las autoridades, pues ellos mejor que nadie sabrían qué hacer. Según la familia Ramsey, el riesgo era alto, pero estaban desconsolados y no sabrían qué hacer. Lo que sí era estúpido era que también llamaron a algunos familiares y amigos, justamente las personas con las que habían pasado la Navidad. Era riesgoso y estúpido, pues si los secuestradores tenían información cercana de los Ramsey, podría ser probable que algún integrante fuera del círculo cercano de la familia. La respuesta de la policía no se hizo esperar, pues en cuestión de algunos minutos llegaron al domicilio. Recorrieron de manera general la casa, esto con la intención de reconocer el terreno y buscar indicios de puertas o ventanas forzadas. Sin embargo, no encontraron nada raro. De lo que sí se percató es que el sótano estaba cerrado, pero aquel policía no le puso gran atención, pues estaba buscando un punto por el cual los presuntos secuestradores pudieron haber entrado al domicilio, mientras la policía se encontraba investigando y acordonando la habitación de la niña. El padre estaba haciendo los arreglos para juntar el dinero que le habían solicitado como rescate. También se encontraban en el domicilio algunos amigos y familiares de los Ramsey, pues al llamarlos para notificarles de la ausencia de su hija, algunos habían ido al domicilio para ver en qué podían ayudar. Sin embargo, la presencia de tanta gente solo contaminó la escena del crimen, pues, en lugar de tener solamente el ADN de la familia Ramsey, ahora se pasó a tener el ADN y huellas dactilares de muchísima gente dentro de la casa. Cerca de la 1 de la tarde, al no tener ninguna noticia de la niña, ni un contacto con los Ramsey para reclamar el dinero, una detective le pidió al padre y a un amigo que estaba en la casa que registraran de nueva cuenta toda la casa en busca de algo sospechoso, pues solamente ellos podrían percatarse de algo que no estuviera en su lugar o que notablemente fue removido o cambiado de sitio. John Ramsey, para sorpresa de todos, acompañado de un oficial, comenzaría su búsqueda en el sótano. Era demasiada coincidencia que al abrir aquella puerta, encontraría el cuerpo sin vida de su hija. La forma en que la encontraron era igualmente sospechosa, pues en partes parecía un secuestro, en partes parecía una agresión sexual y en partes claramente parecía un asesinato. Tenía cinta tapándole la boca, una cuerda de nylon que ataba sus manos y también una cuerda que estaba alrededor de su cuello. El cuerpo estaba cubierto por una manta de color blanco. Justo eso hace mucho más misterioso el caso, pues en diversas agresiones, el atacante suele cubrir el cuerpo de su víctima porque siente culpa, ya sea porque su víctima era muy cercana o simplemente por remordimiento. En el cuello de la niña había un torniquete improvisado con una cuerda de nylon y una palanca hecha con un mango de una brocha. Debido a las marcas y al análisis forense, ese torniquete se había utilizado para estrangularla. Justo en el transcurso de la investigación, se descubrió que algunas de las cerdas de esa brocha estaban en algunas cosas de pintura y arte de la madre. Por lo tanto, los materiales con los que fabricaron aquel torniquete eran originarios de la misma casa, justo lo que hacía mucho más extraño el caso. Pues sí, alguien iba con la intención de secuestrar a la niña. ¿Por qué se dio tanto tiempo para escribir la nota de rescate? ¿Por qué tuvo el tiempo de hacer un arma para quitarle la vida, ya sea con la niña como rehén o justo después de arrebatarle la vida? Tal vez la respuesta es muy obvia. Tal vez porque nunca entró un agresor. Tal vez por quien sea que haya privado de la vida a aquella niña estaba en el interior del domicilio. Esta es justo una teoría que exploraremos más adelante. Cuando John ve el cadáver de su hija,
lo carga en brazos y lo saca del sótano. Todo mundo quedó horrorizado cuando vio aquel cuerpo. En este punto, también podemos encontrar cosas raras, pues a pesar de ir con un detective, se le permitió tocar el cuerpo, cargarlo y trasladarlo hacia la planta baja, de nueva cuenta, contaminando la escena del crimen y el propio cuerpo de la niña. Cuando se le hizo la autopsia a John Bennett, se descubrieron aún más cosas, pues la causa oficial del deceso era estrangulamiento. Sin embargo, esto no era lo único que se descubriría al estudiar su cuerpo, pues también tenía un daño muy fuerte. Golpe en la cabeza, de hecho su cráneo estaba roto. También se descubrió que la niña tenía daño en su área genital. No se podía confirmar un abuso, sin embargo, había algo extraño. La autopsia de John Bennett Ramsey reveló signos de daño en el área genital, incluyendo una leve inflamación y hemorragia en la región vaginal. También había evidencia de que ese daño no era reciente, lo que llevó a muchos expertos a especular sobre un posible abuso crónico, aunque no hubo una conclusión firme ni pruebas forenses definitivas que confirmaran abuso sexual continuo. Es posible, aunque poco común, que ciertos tipos de lesiones genitales puedan ocurrir accidentalmente, especialmente en niñas pequeñas, por ejemplo, o al montar bicicleta, hacer splits o ciertas rutinas de baile, como ballet o gimnasia, caerse sobre un objeto duro o angulado, incluso durante una limpieza inadecuada o con ciertos tipos de ropa ajustada. Sin embargo, los expertos médicos forenses que analizaron el caso notaron que la naturaleza y ubicación del daño no era del todo consistente con un accidente común, y eso es lo que generó la sospecha. Algunos peritos también encontraron que hubo una posible limpieza del área genital, lo cual no es algo habitual en un accidente. En el estómago de la pequeña se encontró un producto vegetal a medio digerir, lo que el forense comentó que pudiera ser que se tratara de piña. Este dato, aunque en un principio pareció irrelevante, podría ser la llave que pudiera resolver el caso, y aunque hasta la fecha sigue siendo un caso sin resolver, algunas de las teorías apuntan a que este dato es mucho más importante de lo que parece. Cuando analizaron las fotografías de la escena del crimen, se dieron cuenta de que en la mesa de la cocina había un plato con lo que parecía ser piña. Sin embargo, al preguntarle a los padres, dijeron que no recordaban haberle dado piña a sus hijos. Esa noche, en aquel plato se encontrarían las huellas dactilares de Burke, el hijo mayor de los Ramsey, lo que no coincide con las declaraciones de los padres, ya que dijeron que Burke habría estado dormido durante toda la noche y lo habrían despertado hasta que llegó la policía, lo que lo situaría fuera de la escena del crimen. Pero, ¿cómo llegaron sus huellas hasta el plato? Burke se levantó por la noche y bajó a la cocina. Los padres están encubriendo algo, o ambas cosas a la vez. También cabe destacar que en la llamada a la policía se logra escuchar la voz de Burke, lo que desmiente la versión de que habría estado dormido toda la noche. Entonces, ¿por qué los padres mintieron al respecto? ¿Por qué las autoridades no ejercieron suficiente presión en los implicados para forzar una posible confesión? La respuesta está justo en la posición económica de la familia, pues tenían amigos políticos, autoridades, contactos, etc. De hecho, se dice que la familia sí fue investigada un poco, pero en realidad nunca fueron tratados como culpables o posibles agresores, siempre fueron tratados como víctimas hasta cierto punto. Uno de los detectives declaró que lo que sí sabían era que la niña había sido golpeada con un objeto conjunto y desconocido, con tal fuerza que el cráneo no podría resistir. Posiblemente se estaría tratando de una linterna, algún tubo o un objeto similar. Dicho golpe habría dejado inconsciente a la niña y el estrangulamiento habría ocurrido hasta 2 horas después de aquel impacto. Aunque el golpe en la cabeza era suficiente para quitarle la vida, llegaron a la conclusión de que cuando se le hizo el daño con el torniquete, todavía estaba viva. El resto de la escena se cree que fue montada, la ubicación del cuerpo, la carta redactada, incluso las lesiones en el área genital. Debido a la información recopilada, los primeros sospechosos fueron los padres. Dieron muestras de ADN, muestras de escritura y fueron interrogados. Llegó el punto donde la policía tenía cerca de 1.500 personas sospechosas o de interés para el caso. Esto porque se estaban considerando a los padres, familiares cercanos, vecinos, amigos, a los padres de otras concursantes de belleza, jueces de ellos concursos, asistentes promedio de los eventos, compañeros del trabajo y algunas personas cercanas a los antes mencionados. Las principales teorías que se manejan en el caso de John Bennett Ramsey. Número 1. El intruso desconocido. Esta teoría plantea que la muerte de John Bennett ocurrió a manos de un desconocido que irrumpió en su propia casa. Es una explicación que viene con evidencia concreta y apoyo de algunos expertos.
A puntos a favor destacados, el detective Lou Smith, contratado tras los errores iniciales, fue quien impulsó esta hipótesis. Señaló una ventana rota en el sótano y dos ventanas ligeramente abiertas que pudieron haber sido usados como entrada invisibilizada. Hay marcas de botas no identificadas en el sótano y un equipaje encontrado justo debajo de la ventana rota. Una maleta contenía telas similares a las en la escena, sugieren que alguien salió por ahí después del crimen. ADN masculino no familiar hallado en la ropa interna y en la zona íntima de John Bennett, sin correspondencia con ningún miembro de la familia, sin signos claros de forzamiento del exterior, como huellas en la nieve o ventanas rotas, aunque sí había telarañas intactas en la ventana del sótano, lo cual ha sido objeto de debate. El exagente del FBI, John Douglas, contratado por la familia Ramsey, apoyó la teoría del intruso como alternativa plausible al encubrimiento familiar. La telaraña intacta y el polvo sin disturbios en alféizares contradicen la idea de una entrada forzada por la ventana rota del sótano. 2. La nota de rescate larga y precisa plantearía que alguien conocía los detalles económicos exactos de John Ramsey, lo cual podría indicar acceso interno o conocimiento previo. 3. La ausencia total de huellas externas o testigos en un vecindario con alta actividad pone en duda cómo pasó desapercibido un intruso. Hay incluso versiones actualizadas de la teoría que agrega la posibilidad de que el intruso entrara previamente en la casa y esperara el momento adecuado, quizás durante la fiesta familiar, lo que explicaría la longitud de la nota y la familiaridad con el entorno. Teoría número 2. El secuestro frustrado. Esta hipótesis plantea que alguien ingresó a la casa con la intención de secuestrar a John Bennett, pero algo no salió como lo planeado. La nota de rescate sería auténtica en cuanto al intento de pedir dinero, pero todo indica que el secuestro no se concretó y que la niña terminó asesinada dentro del hogar antes de poder ser llevada. Elementos clave que sustentan esta teoría. La nota de rescate fue hallada antes de que siquiera se reportara a la niña como desaparecida, lo que sugiere que el plan original era llevársela y luego exigir el rescate, pero algo interrumpió esa secuencia. El montaje con la cuerda, el garrote y la mordaza apunta a una intención inicial de inmovilizarla, lo que cuadra con un intento de secuestro. Algunos investigadores proponen que John Bennett pudo haber gritado o forcejeado, y que eso llevó al atacante a golpearla para silenciarla, provocando su muerte. En la nota pide una cantidad específica de dinero, $118,000, curiosamente similar al bono que el padre había recibido, lo que ha generado dudas. ¿Cómo sabía el atacante esa cifra? ¿Era realmente un extraño? Se encontró una huella dactilar no identificada y una huella de zapato que no pertenece a ninguno de los miembros de la familia, y el acceso por una pequeña ventana en el sótano resulta incómodo y poco práctico para un adulto con una niña. Si el secuestrador no logró llevarse a la víctima, ¿por qué arriesgarse a dejar una nota de rescate tan extensa y con tantos detalles innecesarios? La escena parece excesivamente manipulada, lo que lleva a algunos expertos a pensar que fue un montaje. Teoría número 3. El culpable estaba dentro de casa, un familiar cercano. Esta es una de las teorías más controversiales y debatidas del caso John Bennett Ramsey. Plantea que alguien dentro de la casa cometió el crimen, posiblemente de forma no premeditada, y que los padres participaron en un encubrimiento para proteger al verdadero responsable o a la imagen pública de la familia. Posibles variantes dentro de esta teoría. A.J. Patsy Ramsey, la madre. Hay quienes creen que Patsy pudo haber golpeado a John Bennett en un arranque de ira, tal vez por haber orinado en la cama, algo que la niña aún hacía ocasionalmente, y que la violencia escaló accidentalmente. Después habría montado una escena falsa de secuestro y abuso para disfrazar el incidente. John Ramsey, el padre, es menos mencionada, pero algunas personas consideran que John pudo haber estado implicado en un abuso sexual prolongado, y que la situación se salió de control esa noche, llevándolo a encubrir el crimen. Esta línea se apoya en ciertos indicios vagos de abuso previo, aunque no concluyentes. Elementos que sostienen esta teoría. La escena parece montada. Muchas cosas no cuadran naturalmente. Por ejemplo, la cuerda con el garrote, la colocación del cuerpo y la nota excesivamente larga. La nota de rescate parece escrita por alguien que conocía a la familia. Incluye la cifra exacta del bono de John, referencias raras a películas que los padres conocían, y un tono melodramático. No se encontraron huellas externas concluyentes, ni ADN ajeno claramente identificado, aunque sí había ADN no familiar. No ha sido suficiente para descartar del todo esta teoría.
El comportamiento de la familia. Los Ramsey se negaron inicialmente a cooperar con la policía por completo, contrataron abogados de inmediato y Burke fue protegido de los interrogatorios durante meses. Todo eso ha generado sospechas. El ADN encontrado en la ropa interior de la niña no coincide con ninguno de los familiares. También es la más incómoda, porque sugiere que la verdad pudo haber sido ocultada por años, protegida por el entorno familiar y quizás por una mala gestión del caso desde el inicio. Teoría número 3. En esta versión se sugiere que la nota fue escrita para proteger al verdadero culpable. Fundamentos de la teoría. 1. Extensión y redacción inusual. La nota de rescate mide más de 2 cuartillas y media, lo que resulta extremadamente atípico en situaciones reales de secuestro. Los expertos en criminología señalan que una nota de rescate auténtica tiende a ser breve, directa y anónima. 2. Conocimiento detallado del hogar. La carta fue escrita en una hoja arrancada de un blog dentro de la misma casa de los Ramsey, utilizando uno de sus propios bolígrafos. Esto da a entender que quien escribió la nota estuvo un tiempo prolongado en la casa, sin miedo a ser descubierto. 3. Tono y referencias extrañas. Hay frases y expresiones que imitan el lenguaje de películas y no corresponden al de un criminal experimentado o profesional. Por ejemplo, menciones como foreign faction, facción extranjera, y ciertas frases que parecen sacadas del cine de acción. 4. Montaje posterior al crimen. Esta teoría sostiene que la niña ya estaba muerta cuando se escribió la nota y que todo el escenario fue orquestado como una coartada. En otras palabras, se trataría de un intento por desviar la atención de lo que realmente ocurrió esa noche. 5. Motivación emocional o protectora. Si el responsable fue uno de los padres o incluso su hermano, algunos piensan que la carta fue una forma de ganar tiempo, manipular la escena del crimen o proteger a otro miembro de la familia, especialmente a alguien menor de edad. La teoría es clave porque fusiona elementos de las demás hipótesis. No niega el encubrimiento familiar, pero se centra en que la nota misma es la evidencia de manipulación más poderosa. Para muchos, el nivel de detalle de esa nota habla más del autor que del crimen. Teoría número 4. Esta teoría apunta directamente a los errores cometidos por el Departamento de Policía de Boulder y cómo sus fallos impidieron que se llegara a una conclusión clara sobre lo que ocurrió con JonBenét Ramsey. En vez de resolver el caso, la policía, según esta hipótesis, lo saboteó involuntariamente desde el primer momento. No aseguraron la escena. Al tratarse de una desaparición reportada, no de un homicidio confirmado, los oficiales permitieron que la familia y amigos entraran y salieran libremente de la casa, tocando objetos y caminando por todas partes. Esto contaminó pruebas potenciales de ADN, huellas, rastros o fibras. 2. John Ramsey, descubriendo el cuerpo. En lugar de realizar una búsqueda estructurada, un oficial le pidió a John que revisara la casa por si encontraba algo inusual. Fue él quien descubrió el cuerpo de su hija en el sótano y al cargarla, alteró totalmente la escena del hallazgo. Movió el cuerpo, aflojó la cuerda, cubrió a la niña con una manta. 3. Pocas o nulas precauciones forenses. No se tomaron fotografías ni registros completos del lugar tal como fue encontrado. Tampoco se sellaron habitaciones ni se estableció una cadena de custodia rigurosa para las pruebas físicas. Muchos objetos fueron descartados sin pruebas claras o mal manejados, como la cuerda, la cinta adhesiva o el bloc de notas donde se escribió la carta. 4. Sospechas prematuras contra los padres. Se dice que, desde el principio, la policía tenía la hipótesis de que los padres estaban involucrados, y esto sesgó su actuar, enfocándose en buscar pruebas para incriminarlos más que en explorar otras líneas. Como resultado, perdieron tiempo crítico en buscar indicios externos como huellas ajenas, registros de entrada o testigos. 5. No acordonaron ni desalojaron. Varias personas estuvieron en la casa durante el día del hallazgo, incluyendo vecinos, amigos y hasta un pastor. Todo esto aumentó las posibilidades de contaminación cruzada. Incluso se permitió a Patsy cambiarse de ropa, y posibles pruebas forenses fueron perdidas o inutilizadas. Se redujo la credibilidad de la investigación policial. Los errores dieron margen para teorías conspirativas, desconfianza pública y mediática. Nunca se pudo establecer un perfil claro del agresor ni reconstruir completamente la secuencia de eventos. El destino del caso.
Para muchos expertos, incluso si el culpable dejara huellas claras, la cadena de errores hizo imposible distinguirlas de la contaminación general. Teoría número 5. Muerte accidental durante un juego o castigo. Esta teoría plantea que JonBenét no fue asesinada con intención directa, sino que murió de forma accidental, ya sea por un juego que se salió de control o como consecuencia de un castigo físico. El crimen, entonces, no habría sido premeditado, pero al ser descubierta sin vida, alguien manipuló la escena para simular un ataque y encubrir lo ocurrido. Los principales de esta teoría, JonBenét y Burke estaban despiertos o jugando después de la cena navideña. Algo sucedió, una discusión, una reacción impulsiva, un golpe con un objeto contundente, y JonBenét resultó gravemente herida. Al darse cuenta del daño, los padres intervinieron y montaron la escena para proteger a su hijo. 2. Castigo por mal comportamiento. Algunas versiones indican que JonBenét pudo haber sido castigada por algo como mojar la cama, algo que hacía ocasionalmente. En un momento de frustración, uno de los padres la golpeó accidentalmente de forma letal, y luego se diseñó la escena del crimen y la nota de rescate para simular un secuestro y abuso externo. Algunos forenses creen que la estrangulación ocurrió después del golpe, y pudo haber sido una maniobra para simular un asesinato más elaborado. El garrote y la cuerda fueron hechos con utensilios caseros, un pincel partido de Patsy, lo que indica uso improvisado con elementos del entorno. Y ese comportamiento posterior de los padres, no permitir entrevistas inmediatas, contratar abogados, proteger a Burke, da pie a la idea de que intentaban controlar la narrativa y proteger a alguien dentro del hogar. La nota de rescate es tan elaborada y específica que parece escrita con calma, no bajo presión. Si el asesinato fue accidental, esa carta habría servido como cortina de humo. Y algunos argumentan que un niño de 9 años difícilmente habría podido causar un golpe tan severo o saber cómo hacer un montaje tan complejo con cuerdas, nudos y una nota de rescate falsa. Tampoco se han encontrado confesiones ni evidencia física sólida que confirme que fue un accidente encubierto, y el miedo posterior a perderlo todo. Teoría número 6. Asesinato ritual o simbólico. Esta teoría, más marginal pero persistente en foros y algunos sectores del público, sugiere que JonBenét pudo haber sido víctima de un asesinato ritual o con connotaciones simbólicas, llevado a cabo por una o más personas con creencias esotéricas, satánicas o vinculadas a sociedades secretas. Los puntos que alimentan esta teoría son el escenario del crimen y la forma de atarla. Algunos creen que los nudos y la forma en que fue amordazada y atada presentan similitudes con ciertos patrones rituales, aunque esto ha sido refutado por investigadores criminales más convencionales. El uso del garrote. Se argumenta que el uso de este tipo de armas sugiere cierto conocimiento previo o práctica, lo que algunos vinculan con prácticas de sumisión ritual o castigo simbólico. La nota de rescate, su extensión inusual y tono dramático, ha llevado a teorías sobre una puesta en escena con significados ocultos o con intención simbólica. Algunos incluso han intentado analizarla desde la numerología o el simbolismo masónico, aunque sin evidencia verificable. Hay participación en concursos, debido a que JonBenét era una niña expuesta públicamente en concursos de belleza. Ciertos teóricos creen que eso la habría hecho visible ante círculos ocultos o individuos obsesionados con rituales, belleza infantil o control simbólico. La fecha del crimen sucedió en la noche del 25 al 26 de diciembre, lo cual ha sido interpretado por algunos como un intento de profanar una fecha religiosa, Navidad, lo que reforzaría la hipótesis de un móvil simbólico o ritual. Esta teoría no cuenta con evidencia sólida y suele estar sostenida por conjeturas, análisis subjetivos o interpretaciones simbólicas sin respaldo forense. Sin embargo, ha llamado la atención por su carga oscura y el aura de misterio que envuelve el caso. Teoría número 7. Implicación de una red de abuso infantil. Esta teoría plantea que JonBenét pudo haber sido víctima de una red organizada de abuso, encubierta y posiblemente poderosa. Aunque es una de las teorías más oscuras y difíciles de comprobar, ha sido mencionada recurrentemente en foros y por algunos investigadores independientes. Los principales argumentos que sostienen esta línea de pensamiento son: la idea de que alguien logró entrar a la casa sin señales de violencia podría apuntar a una persona conocida por la familia o a alguien que tuvo ayuda interna. Esto coincide con ciertos patrones de redes de abuso, donde miembros de confianza o cercanos a la víctima
están involucrados o son cómplices. En certámenes de belleza, algunos creen que estos concursos, donde JonBenét era expuesta con maquillaje y vestuario llamativo, podrían haberla puesto en el radar de depredadores con conexiones o poder. Hay teorías que vinculan concursos infantiles con el interés de redes criminales dedicadas a la explotación. Los detalles forenses ambiguos. En la autopsia, se mencionaron indicios que fueron interpretados por algunos como señales de abuso previo. Si bien esto nunca fue confirmado oficialmente, ha sido usado por quienes sospechan de algo más grande detrás del crimen. Encubrimiento a gran escala. Esta teoría sugiere que hubo una intención deliberada de desviar la investigación desde el inicio, desde cómo se manejó la escena del crimen, hasta la ambigua postura de las autoridades en ciertos momentos. Algunos creen que hubo presión externa o interferencia para evitar que se descubriera algo mucho más profundo. La nota de rescate como distracción. La carta podría haber sido escrita para simular un secuestro, desviar la atención y ganar tiempo antes de que se encontrara el cuerpo. Su tono teatral y referencias cinematográficas podrían ser parte de un encubrimiento más elaborado. Sin embargo, el nivel de interés que genera se debe a cómo encaja con otros casos de encubrimientos reales de redes de abuso infantil, tanto en HU como en otros países, lo que alimenta la posibilidad de que algo similar pudiera haber ocurrido en este caso. Teoría número 8, y la que se cree que es la más acertada: Burke Ramsey, el hermano, como responsable accidental. Una de las teorías más persistentes y ampliamente debatidas en el caso de JonBenét Ramsey es la que señala a su hermano mayor, Burke, como el posible responsable de su muerte, en un accidente encubierto por los padres para protegerlo. Esta hipótesis ha sido abordada por periodistas, criminólogos y hasta un documental de CBS en 2016, aunque su veracidad legal nunca ha sido probada, y Burke demandó al canal por difamación. ¿Qué sostiene esta teoría? 1. La escena en la cocina y la piña. Uno de los elementos más discutidos es el tazón de piña con leche hallado en la cocina. En la escena se encontró una cuchara y el tazón con piña parcialmente comido, y se descubrieron rastros de la fruta en el estómago de JonBenét, lo que indica que la consumió poco antes de morir. Las huellas dactilares de Burke estaban en el tazón, lo cual sugiere que fue él quien se sirvió la piña. Esto ha llevado a pensar que ambos niños estaban despiertos, a pesar de que los padres afirmaron que JonBenét fue llevada dormida desde el auto a su cama tras la fiesta navideña. Algunos proponen que JonBenét tomó un trozo de piña del tazón de Burke sin permiso, lo que provocó una reacción violenta e impulsiva de parte de él, tal vez con una linterna que estaba en la cocina, una linterna que curiosamente no tenía huellas y estaba colocada perfectamente en línea recta. La herida en la cabeza. La autopsia reveló que JonBenét tenía una fractura contundente en el cráneo de más de 20 centímetros, causada por un objeto duro pero sin laceración externa visible en el cuero cabelludo. Esto encaja con el golpe de un objeto como una linterna grande, de las que se usan comúnmente en hogares. La hipótesis es que el golpe no fue con intención de matar, pero sí fue lo suficientemente fuerte como para dejarla inconsciente o incluso causar la muerte cerebral. La asfixia por garrote vino después, según esta teoría, para simular un ataque sexual o ritual y desviar la atención, o tal vez como parte de un montaje para encubrir lo ocurrido. La carta de rescate, una carta de 3 páginas, escrita con papel y bolígrafo de la casa, firmada por un supuesto grupo pequeño extranjero, con exigencias teatrales como una suma de $118, la misma cantidad que John Ramsey recibió como bono de Navidad ese año. No convenció a nadie. Se cree que fue redactada con calma durante la madrugada, y en ella hay frases copiadas literalmente de películas como Speed o Dirty Harry. Esto ha llevado a muchos a pensar que fue redactada por la madre o el padre, como parte de un plan para simular un secuestro y desviar la investigación. El comportamiento de los padres Patsy Ramsey fue quien llamó al 911 a las 5:52 am y se mostró histérica desde el principio, aunque hay análisis del audio de la llamada donde, al final, se captan murmullos que podrían ser voces de más personas, posiblemente Burke, lo cual contradice la versión de que estaba dormido. La familia no permitió que Burke fuera interrogado inmediatamente después de la muerte, y las entrevistas posteriores se realizaron con psicólogos, no con policías. Los padres contrataron abogados rápidamente y se negaron a cooperar con la policía en los primeros días. Todo esto alimentó la percepción de un encubrimiento. Años después, ya como adulto,
Burke Ramsey ofreció una entrevista a Dr. Phil en 2016, tras la emisión del documental de CBS. En la entrevista se mostró sonriente y nervioso, incluso cuando hablaba de la muerte de su hermana, lo que generó reacciones encontradas entre los televidentes. Muchas personas notaron que su lenguaje corporal era extraño, sonrisas fuera de contexto, evasivas y respuestas poco emocionales. Para algunos expertos en comportamiento no verbal, esto puede interpretarse como síntomas de trauma, represión o incomodidad extrema, aunque no es prueba de culpabilidad. En sus palabras, Burke negó cualquier implicación. Sé que la gente piensa que yo lo hice. No tengo nada que ocultar. No lo hice. Yo era un niño. La investigación del jurado en 1999, un gran jurado recomendó acusar a los padres por negligencia que resultó en la muerte de la niña, al considerar que sabían lo que había pasado y permitieron que la niña muriera sin buscar ayuda médica. Sin embargo, el fiscal decidió no presentar cargos, argumentando que no había suficiente evidencia para ganar el caso. El patrón de encubrimiento es claro: una carta absurda, evidencia manipulada, falta de cooperación con la policía y protección total hacia Burke. No hay pruebas concluyentes contra un intruso, ni signos reales de ingreso forzado. El tipo de golpe, la etapa de la muerte. Primero golpe, luego estrangulamiento, y los elementos en la escena apuntan más a una muerte accidental y posterior montaje que a un crimen premeditado. Aunque esta teoría es considerada por muchos como la más lógica, Burke Ramsey nunca fue acusado formalmente y la familia siempre ha sostenido su inocencia. Las autoridades no lograron vincularlo directamente con el crimen y cualquier conclusión definitiva sigue siendo especulación, ya que el caso permanece oficialmente sin resolver. Patsy Ramsey, la madre, falleció el 24 de junio de 2006, a los 49 años, por cáncer de ovario, enfermedad con la que había luchado por años. Hasta su muerte, mantuvo su inocencia y defendió que su familia no tenía nada que ver con el asesinato de su hija. John Ramsey, padre, él sigue vivo hasta la fecha. 2025, tiene más de 80 años. Ella ha dado algunas entrevistas a lo largo de los años, incluso participó en un documental en 2016 con CBS, que luego fue objeto de demandas. En el pasado, demandó a medios y cadenas de televisión por insinuar o acusarlo a él o a su familia sin pruebas. En entrevistas, ha dicho que cree saber quién fue el culpable, pero no ha dado nombres públicamente, solo mencionando que fue alguien cercano al caso. Ambos padres fueron formalmente exonerados en 2008, cuando las pruebas de ADN encontradas en la ropa interior de John Bennett no coincidieron con ninguno de ellos ni con su hermano. Aún así, el caso sigue sin resolverse oficialmente. Algunas personas cercanas a la familia Ramsey, como vecinos, excompañeros de trabajo de John, miembros de la iglesia y hasta exempleados, han dado entrevistas o declaraciones con el paso del tiempo. Aquí algunos datos recopilados. Vecinos varios vecinos dijeron haber notado movimiento extraño o luces encendidas en la casa la noche del crimen. Una vecina llamada Melinda, apellido no revelado públicamente, declaró haber escuchado un grito agudo de una niña alrededor de las 2:0 o 3:0 am. Pero no llamó a la policía porque pensó que era un sueño o un niño con pesadillas. Otro vecino, Scott Gibbons, aseguró que la zona era segura y que la idea de un secuestrador parecía absurda. Mencionó que la familia tenía costumbres muy estructuradas, lo cual hace extraña la teoría del extraño oportunista. Algunos amigos de Patsy del mundo de los concursos infantiles defendieron su carácter, aunque otros dijeron que era exigente y perfeccionista con su hija, incluso con detalles mínimos como el maquillaje o la ropa. Hubo rumores de que Patsy se estresaba fácilmente y podía tener arranques de enojo, pero ninguna prueba sólida se ha relacionado directamente con maltrato. Otros familiares, los hijos mayores de John Ramsey, de su primer matrimonio, han aparecido muy poco. En general, evitaron el escrutinio público, aunque alguna vez se dijo que creían firmemente en la inocencia de su padre. Una ex niñera y una ama de llaves también fueron entrevistadas, o dijeron que la familia Ramsey tenía una vida acomodada pero tensa. O una de ellas afirmó que Burke tenía celos de John Bennett, aunque no notó conductas violentas. O también se mencionó que la familia limpiaba a fondo después de cada visita, lo cual se interpretó como una necesidad de controlar la imagen pública. El caso de John Bennett Ramsey no solo nos deja con un crimen sin resolver, sino también con una profunda sensación de vacío.
El vacío que queda cuando una verdad permanece enterrada entre teorías, apariencias y secretos familiares. Detrás de los concursos, las cámaras, las investigaciones y los titulares, estaba una niña de 6 años que debió haber tenido una vida larga, llena de juegos, aprendizajes y momentos simples. Más allá de las teorías, de los posibles culpables y de las dudas que siguen vigentes hasta hoy, no debemos olvidar que en el centro de todo esto hubo una vida que fue brutalmente interrumpida. Y quizás lo más perturbador es que todo indica que la verdad siempre estuvo dentro de esa misma casa. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este caso te dejó pensando tanto como a mí, te invito a dejar tu opinión, con respeto, en los comentarios. Y si te interesa seguir explorando lo más oscuro de la mente humana y los rincones más inquietantes de la realidad, considera suscribirte y compartir este video. Esto fue el caso de JonBenét Ramsey en Encrucijadamente. Nos vemos muy pronto en otro cruce de caminos donde lo racional, lo posible y lo perturbador se vuelven difíciles de distinguir.